Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a una edición más de nuestro programa Diálogo entre Psicología y Fe. Soy el Padre Cristian Andrade Gutiérrez, vicario parroquial de nuestra amada parroquia de San José Sánchez del Río. Hoy estamos nuevamente en este programa, en la transmisión de este programa. Hace 8 días, pues por razones obvias, estábamos en la contingencia del huracán Delta. No pudimos tener nuestro programa. Entonces, gracias a Dios, nuevamente retomamos nuestro encuentro, este encuentro que tenemos como cada 8 días. Y nuevamente, pues, darle la bienvenida y agradecerle al psicólogo Antonio Alonso Ruiz, ¿verdad?, quien está colaborando con nosotros. Estamos muy agradecidos con él y contentos también por su gran aportación y enriquece totalmente este programa. Bienvenido, psicólogo. Gracias, Padre, muchas gracias. También gracias a la gente que nos está viendo y oyendo ahí en casa. Así es. Pues si te parece, Antonio, comenzamos con una oración. Por supuesto. Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie, Antonio. En esta noche agradecemos a nuestro buen Dios las bendiciones que nos concede en nuestra vida. Le agradecemos también que su amor y su misericordia siempre se ven reflejadas a cada paso de nuestra vida. Hoy de manera especial pedimos por toda nuestra comunidad parroquial, especialmente por aquellos hermanos y hermanas que se han visto afectados por esta contingencia del huracán, sobre todo también en nuestras comunidades de Conchén, de Quicteil. Que el Señor los conforte, los bendiga y nuestra solidaridad siempre se vea reflejada. Rezamos un Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues damos el micrófono, la palabra al psicólogo Antonio. Muy bien, Padre, muchas gracias. Pues bien, como decía el Padre, pues la semana pasada no pudimos tener esta mesa de diálogo, pero hoy con mucho entusiasmo y con mucha alegría reiniciamos estas misiones que ya es, Padre, la semana 24. Bendito Dios. Es el capítulo 24, la emisión 24 de Diálogo de Psicología y Fe. Y en las semanas anteriores estuvimos hablando, Padre, y también para ahí los que están en casa, acerca de los pensamientos irracionales. Pensamientos irracionales que son, según Albert Ellis, los más comunes y que de hecho tienen una vigencia y presencia, decía Albert Ellis, universal. Es decir, en todas las personas están presentes estos 11, que son los que resume después de mucho trabajo de investigación, observación clínica, entrevistas, literalmente, Padre, entre miles de personas. Y entonces él resume, y es una aportación maravillosa, 11 expresiones o pensamientos irracionales. Y como hemos dicho en otras semanas, no existe literalmente ningún conflicto, no existe ningún problema que le llamamos nosotros, no existe ningún pleito, por ejemplo, no existe ningún malentendido, no existe ningún problema, cualquiera que queramos llamarle, entre dos personas o más, que no haya en el fondo un pensamiento irracional. No existe.
Todos nuestros malestares, todos nuestros dolores, todos nuestros conflictos mentales, emocionales, relacionales, están provocados por algún o algunos pensamientos irracionales. Esto es algo verdaderamente interesante, ¿no? Y esto, de alguna manera, a nosotros los especialistas de la mente y la conducta humana, que somos los psicólogos, es muy útil saberlo, porque la persona que se sienta enfrente de nosotros y que viene en ayuda, viene a pedir ayuda, a pedir apoyo profesional, ya tenemos una buena parte del camino avanzado, saber que hay allí, en ese conflicto que la persona viene a presentar, hay un o varios pensamientos irracionales que son los que están alimentando, ¿no? Y provocando ese tipo de conflictos. Es algo verdaderamente interesante que se dice con mucha facilidad, ¿no? Pero ha costado mucho tiempo, ha costado mucha investigación, ha costado mucha observación clínica, ha costado muchísimas entrevistas como para poder llegar a este principio que es aparentemente muy sencillo, pero que es sumamente cierto. Todos los conflictos humanos son provocados por pensamientos irracionales. Y fíjate, doctor, que ahorita que tú mencionas esto, pues tú bien sabes que nosotros, por nuestro ministerio, tenemos la oportunidad que la gente se acerca, ¿verdad?, a nosotros. Correcto, es cierto, es cierto. Y precisamente casi siempre es para presentarnos sus conflictos relacionales. Es correcto. Entonces, a veces de una manera inconsciente uno descubre eso que tú dices, ¿no? Como en el fondo o detrás hay situaciones irracionales en la mente, que por ahí hay que poner un orden. La persona debe de poner un orden en sí mismo para poder superar aquella situación que se le está presentando. Totalmente, padre, totalmente. Nosotros sabemos, por una parte, que lo que nosotros en la fe llamamos pecado es un pensamiento irracional que está detrás. Y el pensamiento irracional provoca la cadena o la cadena epistemológica, como yo le llamo, entre el pensamiento y la conducta. Es el pensamiento irracional, produce una emoción irracional. La emoción, pues son tres reacciones específicas, pero eso produce a la vez un sentimiento que es irracional. Y el sentimiento, cuando el alimento se retroalimenta, produce un estado de ánimo irracional o desadaptativo, también se llama en psicología. Y ese estado emocional, o estado de ánimo, que también le llamamos comúnmente, produce un tipo de reacciones totalmente irracionales, desadaptativas, y ahí se llega entonces al comportamiento, que es completamente irracional. Toda esa cadena del pensamiento a la conducta es irracional y es exactamente el espacio y el tiempo que nosotros le llamamos a través de nuestra fe o la doctrina cristiana le llaman pecado. Eso es totalmente cierto y totalmente claro. Entonces, como bien dices tú, cuando llega alguien a confesarse y dice, padre, quiero confesarme, y se confiesa, lo que está confesando son conductas irracionales, comportamientos irracionales. Eso es totalmente cierto. Para que realmente nosotros sabemos, lo creemos, las personas que tenemos fe y que hemos recibido, por ejemplo, el sacramento de la reconciliación, de la confesión, como le llamamos, sabemos que las gracias sacramentales son muy fuertes, muy poderosas, muy eficaces, y que nos ayudan y que nos alimentan y nos retroalimentan como para poder salir de ese pensamiento irracional que provoca conductas irracionales llamadas pecados. Entonces, eso es real, pero que sin duda tiene que haber una reestructuración en la mente de la persona para que pueda dejar de pensar de manera irracional y por lo tanto dejar de actuar de manera irracional, o en otras palabras, dejar de pecar. Tiene que haber una reestructuración en la mente de la persona. De otra manera no se puede dar, ¿sí? Y cierto, la gracia de Dios es fundamental, es poderosa. El amor de Dios, su gracia,
es verdaderamente importante para que podamos nosotros salir del pecado. Pero hay un principio, que tú debes de conocer también, que lo hemos platicado aquí varias veces, que dice que la gracia no sustituye a la naturaleza, a la naturaleza humana. La alimenta, la retroalimenta, la sublima, la potencia, en fin, una serie de acciones que recibe el ser humano, pero el ser humano necesita, entonces, humanamente hablando, que también reestructurar ese pensamiento, porque tiene que haber, ¿no? Lo que ocurre comúnmente, tanto a nivel sacramental como a nivel psicoterapéutico, con los padres o con nosotros los psicólogos, lo que ocurre cuando, por ejemplo, viene a confesarse a la persona, las palabras, ¿no? El simple hecho, padre, de confesar nuestro error, ¿no? Que es una de las cosas que vamos a ver en este tercer pensamiento que vamos a empezar a ver ahora. El simple hecho de expresar y decir, Padre, he pecado, ¿no? Humanamente hablando, en un discurso psicológico humano, decir, me he equivocado, ¿no? El simple hecho de reconocer esta falta ya es un inicio para poder cambiar y para poder solucionar el problema, aunque no es suficiente. El simple hecho de platicar, de hablarlo, las palabras que recibimos de parte del Padre o las palabras que recibimos de parte del especialista en psicología, del psicólogo o de la psicóloga, ese ambiente que se forma de confianza, de empatía, de comprensión, de decir no te preocupes, vamos a trabajar, pues tú puedes, en fin, una serie de situaciones que se van dando en ese espacio, puede ser de confesión o puede ser de psicoterapia. La persona se siente aliviada, ¿no? Freud decía, los niveles de ansiedad con los que llegan las personas, nosotros, comienzan a bajar, que es exactamente lo mismo. O sea, los niveles de ansiedad con los que llega una persona a confesarse, que a veces se ve reflejado con el nerviosismo. El nerviosismo. Y es muy interesante, la persona se acerca al sacerdote y está con ese nerviosismo, y como poco a poco, desde la amabilidad con la que lo recibe el sacerdote, se va abriendo la persona, y entonces, como dices tú, ¿verdad? Eso va ayudando a que poco a poco pueda expresar su sentimiento, abrir su corazón, abrir su mente, y totalmente el poder también dejarse ayudar ante aquel conflicto que pueda tener interiormente. Es totalmente cierto. En el argot o en el lenguaje cristiano, hablando del sacramento, decimos abrir el corazón, ¿no? O sea, la persona, para poder recibir el perdón de Dios, tiene que abrir el corazón. En psicología nosotros le llamamos, la persona tiene que verbalizar, tiene que externar ese error que le está causando malestar o sufrimiento emocional, y lo tiene que externar, ¿no? Ese simple hecho, precisamente, es de alguna manera sanador. ¿Sí? La persona empieza, aunque no es del todo, pero comienza a bajar sus niveles de ansiedad, su nivel de nerviosismo, su nivel de miedo, su nivel de ansiedad, ¿no? Y comienza a bajar. Pero simplemente, en psicología llamamos, en todo el protocolo de la psicoterapia, le llamamos remitir síntomas. Se remiten los síntomas, la persona está más tranquila, la persona ya no tiene tanto miedo, ya no tiene tanto nerviosismo, ya no está expresando incluso corporalmente movimientos así fuertes, diferentes, así, incontrolables de alguna manera. Empieza a remitir síntomas. Pero en verdad, para que pueda haber un cambio en el fondo, no basta con remitir los síntomas, hay que reestructurar el pensamiento. Eso es sin duda. Y la reestructuración del pensamiento se puede dar en dos vías. Reestructura el pensamiento y emoción, sentimiento, estado de ánimo, reacciones, decisiones y conductas cambian, cambia la conducta, que eso sería, le llamamos en psicología la metodología cognitiva, o puede ser cambio la conducta y comienza a subir el cambio, ¿no? Cambio la conducta, cambia el estado de ánimo, cambia las reacciones, cambia las emociones y cambia el pensamiento. Es la metodología conductual. Cambio la conducta para cambiar el pensamiento, o cambio el pensamiento para cambiar la conducta.
y hay una reestructuración. Ahí es donde se puede hablar ya, empezar a hablar ya de un cambio, ¿no? Ese cambio psicológico, ese cambio mental y conductual, en la fe le llamamos conversión, porque la persona se convierte realmente. O sea, no solamente fue, como decimos, de llamará de petate, ¿no? O sea, que fuimos a un retiro, fuimos a una misa, fuimos a una plática, y salen las personas muy motivadas, pero regresan y pronto vuelven a hacer y a caer exactamente lo mismo. Entonces, estas es las dos situaciones, ¿no? O sea, la psicología y la fe, como platicábamos hace un momento tú y yo, Padre, no se contradicen una y otra. La psicología explica cosas de la fe y la fe ilumina muchas cosas de la psicología humana, ¿no? Muy bien, entonces estamos hablando de los pensamientos irracionales. La vez anterior terminamos con el segundo pensamiento irracional, que era: para ser exitoso necesito ser superior a los demás. Y hicimos un análisis, qué significaba para ser exitoso, qué significaba ser exitoso y qué significaba ser superior. Y hicimos unos ejercicios en aquel entonces, y la conclusión a la que llegamos es que realmente para ser exitosos no necesitamos ser superiores a nadie, ¿no? Para ser exitosos simplemente tienes que proponerte hacer las cosas y se van a lograr, ¿no? Y que habíamos quedado, una parte también de conclusión era de que cualquier cosa que uno se proponga hacer, el verdadero rival a vencer es uno mismo, no los demás. Pues no tenemos que compararnos con nadie, ¿no? Ese pensamiento irracional nos lleva entonces a pensar que si quiero ser exitoso tengo que pasar por encima de los demás, ¿no? Porque veíamos en el análisis cómo el ser superior a los demás muchas veces significa pasar por encima de las demás personas, ¿no? O el fin justifica los medios. Si yo quiero ser exitoso, no importa de qué manera, lo que necesito ser exitoso, y cualquier medio que yo utilice está justificado, ¿no? Porque el fin justifica los medios, que es algo, es un engaño total, es una mentira, ¿no? Entonces, concluyamos entonces que para cualquier cosa que tú quieras hacer, el verdadero rival no está fuera, está dentro de ti. O sea, tú eres la verdadera medida para poder ir creciendo y para poder ir logrando. Y como diría el pensamiento, para ser exitoso, lo que tengo que aprender es vencerme a mí mismo para poder lograr cualquier cosa que yo quiera hacer, ¿no? Ese fue el segundo pensamiento que trabajamos. ¿Ibas a decir alguna cosa? No. Bien. Entonces, vamos a entrar ahora al tercer pensamiento irracional. Y el tercer pensamiento irracional dice así, y le voy a pedir a Cintia que haga el favor de crearlo allí para que la gente que está en casa pueda tener. Es muy breve. El tercer pensamiento irracional dice: equivocarse es inaceptable. Cometer errores es inaceptable, ¿no? Entonces, es así de sencillo y de breve. Equivocarse o cometer errores es inaceptable. Es lo que dice el pensamiento irracional. Eso es lo que en algún momento, como habíamos dicho también, los pensamientos irracionales, Padre, se convierten en lo que llamamos, Aaron Beck los llama como los pensamientos automáticos. El pensamiento automático, lo recordamos, es aquel donde ya, incluso inconscientemente, en un momento dado aparece, ¿no? Ya no, la persona no tiene que decir voy a pensar esto o a mí me parece aquello. O sea, no es un proceso consciente, no es un proceso mental consciente, sino que es algo inconsciente incluso, y se vuelca inmediatamente al consciente, ¿no? Nuestro diálogo interno inmediatamente lo pensamos. Cometer errores o equivocarme es inaceptable, o sea, no puedo aceptarlo. Y cuando pensamos esto, cuando este pensamiento irracional, que Albert dice que es universal, o sea que suele estar presente en la gran mayoría de las mentes humanas, este pensamiento también lo aplicamos a los demás. Entonces, si yo tengo ese pensamiento que es automático, que es una convicción, que es una creencia firme, férrea en mí, cometer errores
o equivocarme es inaceptable. Estoy convencido de eso. Y cualquier cosa que estoy haciendo, de manera automática o inconsciente, aparece ese pensamiento en mi diálogo interno consciente. ¿Sí? E incluso aparece en mi diálogo público, es decir, lo digo. Y eso es cuando ya entonces ese pensamiento, esa creencia, esa convicción férrea que tengo de que cometer errores o equivocarme es inaceptable, la empiezo a aplicar también contigo, ¿no? Y de alguna manera te hago pensar y sentir a ti, Padre, que cometas errores es inaceptable, ¿no? ¿Qué significa eso? Eso es algo interesante que podremos nosotros y que ahorita podemos ir conversando, ¿no? Y yo te preguntaría a ti, Padre, ¿qué consecuencias tú ves que tiene este pensamiento irracional? Es decir, cometer errores es inaceptable. Sí, claro. Pues creo que primeramente lleva a un conflicto interno, pero como tú decías, ¿no? Esto puede causar también en la relación interpersonal una situación donde no te permito un error, o no tolero, o no puedo percibir en ti el que te puedas equivocar. Y fíjate, Antonio, que regularmente percibe uno eso en el acompañamiento en los matrimonios. Es correcto. Y que yo voy un poquito más al fondo de la persona. En muchas ocasiones ese pensamiento del cual estamos hablando se ve reflejado un egoísmo muy personal, ¿verdad? Que ciertamente está encausado por este pensamiento irracional que tú acabas de mencionar. Pero cuánto daño se hace a la persona cuando yo quiero imponer o quiero que tú actúes conforme al pensamiento que yo tengo, ¿no? Y eso muchas veces lleva inclusive hasta destruir una relación. Es cierto. O alterar, por ejemplo, también en el ámbito familiar, la relación que debería de haber, la armonía que se debería de dar. Frecuentemente uno eso lo nota cuando se encuentra uno con las personas, cuando nota esa ruptura en la relación, ¿no? Pero muchas veces la causa está en cuando alguna persona tiene ese pensamiento y entonces lleva a los demás un tanto a crear ese conflicto. Sí. Es correcto, es cierto. En realidad, si yo estoy convencido de que cometer errores o equivocarme es total y completamente inaceptable, no solamente lo voy a tener en mi diálogo interno, no solamente voy a hacer de una manera pues, implacable, ¿no? De alguna manera cruel incluso conmigo mismo, que para esa situación personal es como que a veces sabemos muy bien manejar las situaciones, ¿no? Y podemos ser muy implacables, incluso crueles con los demás, y muy suavones, ¿no? Con nosotros, decir, bueno, pues es cierto eso de que cometer errores es inaceptable, pero yo sí me puedo dar de alguna vez que de vez en cuando me puedo dar una canita al aire para poder equivocarme, ¿no? Qué interesante el Evangelio de hoy precisamente habla sobre eso. Hoy Jesús habla de los ayes, ay de ustedes, y al final les va a decir, ay de ustedes que ponen cargas pesadísimas a los demás, pero no son capaces de... Y con un dedo. Exactamente, qué interesante cómo la palabra de Dios nos ilumina. Y ciertamente es una realidad, sí. Es correcto. Ese pensamiento, cometer errores es inaceptable, cometer o equivocarme es inaceptable. A veces puede ser que nosotros mismos no seamos tan duros e implacables con nosotros mismos, pero con los demás no tenemos reticencias y no tenemos límites, o sea, así es, o sea, tal cual lo aplicamos o lo queremos o pretendemos aplicar con los demás. Y como bien decías, Padre, con la pareja, con los hijos, ¿no? Con los compañeros de trabajo, con la familia, con los hermanos, con los amigos, en la misma iglesia, en los grupos apostólicos de trabajo, las mismas, todo donde se da de alguna manera la relación interpersonal, es posible
que impacte realmente este pensamiento racional, y no solamente es posible, de hecho se impacta, ¿no? Una gran cantidad de relaciones humanas, y como bien dijiste hace rato, relaciones de pareja, pleitos entre hermanos, ¿no? Pleitos entre amigos, pleitos entre gente a veces desconocida, ¿no? Se da por este pensamiento racional. Cometer errores es inaceptable, equivocarme es inaceptable, que te equivoques es inaceptable, ni le busques, ¿no? Y todo esto pues va muy en contra, totalmente en contra de la filosofía cristiana y mucho más de la doctrina del Evangelio de Jesús, totalmente en contra, claro, totalmente en contra. Entonces es un pensamiento que puede, y de hecho ha causado grandes conflictos y lo sigue causando, ¿no? Tristemente lo sigue causando. Entonces es interesante que nosotros podamos ir, y ahí en casa ya se les redactó ahí como de qué manera se expresa, ¿no? Ese pensamiento, que sin duda tiene vigencia y tiene presencia universales, ¿no? Es decir, cualquier persona, por el simple hecho de ser humanos, tenemos altas probabilidades de tener este pensamiento redactado en nuestro diálogo interno. Y si está en nuestro diálogo interno, por la misma característica y naturaleza del pensamiento automático, que inmediatamente brota, aunque no lo queramos, porque está ahí puesto y brota. Y los pensamientos automáticos, recuerda, son pensamientos que no los ponemos en tela de juicio siquiera, ni siquiera los examinamos. Cuando un pensamiento es automático, brota, es inaceptable cometer errores, no lo ponemos en tela de juicio. O sea, la automaticidad del pensamiento lo que impide que las personas, que yo, que tú y que las personas en general nos pongan a ver, una vez que sale y brota esto en nuestro diálogo interno y que empieza a brotar en nuestro diálogo externo, no hay la posibilidad, por la automaticidad del pensamiento, ¿sí? Irracional, no hay siquiera la posibilidad de que yo diga, a ver, Antonio, espérate, eso de que equivocarte es inaceptable, replantéatelo para ver si es cierto, o sea, replantéatelo si es algo que te va a llevar a algo bueno, ¿no? Eso de que cometer errores es inaceptable, replantéatelo. No ocurre ese proceso, ¿no? Simplemente aparece y tal como está, lo aplicamos. Con nosotros en diferentes medidas, claro, y con los demás a veces con toda impiedad. Entonces eso realmente es algo verdaderamente problemático. Así es. Y invitamos normalmente a la gente de la casa que revises tu diálogo interno, que revises tu desempeño cotidiano, que revises cómo hablas, por ejemplo, con tu pareja, cómo hablas con tus hijos, cómo hablas con tus amigos, con tus compañeros de trabajo. Si en algún momento no aparece algo siquiera parecido a este tercer pensamiento racional, cometer errores, equivocarse, es inaceptable, ¿no? Entonces es algo... Claro. Antonio, fíjate que nos están mandando algunos comentarios. Sí, adelante. De hecho, también saludos. Nos está saludando Polo Pandielo, nos está saludando Dulce María Cetina, Rosco Pul, desde Tizimín, y nos hace una pregunta Carlos Hugo Chan Palma. Dice, bueno, a ver si tú al final lo entiendes. Dice, ¿esos pensamientos irracionales pueden derivar en un TOC? No sé. El TOC es las siglas TOC significa trastorno obsesivo compulsivo. Okay, perfecto. Y Alexa nos comenta, dice, yo padezco ansiedad y sí, los nervios de la confesión, estamos hablando del tema de la confesión, sí. superan los normales hasta llegar a un grado de ansiedad, pero al salir de la confesión sales con los niveles de ansiedad bajos. Saber el perdón, saberse perdonada, reconciliada y en el camino. Ella misma también nos dice, equivocarse es inaceptable porque no hice esto o porque hice tal cosa. Ahí empieza la culpa. ¿Cómo acabar con esa culpa de haber fallado y considero inaceptable? Hace esa pregunta, Alex. Es correcto. Sí, a esa pregunta vamos nosotros a contestar con un modelo
que es interesante, que lo vamos a ir platicando, un modelo donde hay 4 acciones que teníamos que realizar, de hecho se llaman las 4 R's, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de eso, que es precisamente como para poder aprender a manejar de manera muy particular lo que Alexa nos dice allá, que es muy cierto, que cuando nosotros nos equivocamos, ¿sí?, una de las primeras cosas que surge en nuestra mente, ¿sí?, producido realmente por algo que vamos a explicar también al ratito, es la culpa, es un complejo de culpa, un sentimiento de culpa, que es verdaderamente tóxico, totalmente tóxico. O sea, no existen pocas cosas, podríamos decir, por no decir ninguna más, que son tan tóxicas como el complejo de culpa, o como el sentimiento de culpa, como también le llamamos, ¿no? Es verdaderamente tóxico. Y si hay una manera, y precisamente ese complejo de culpa o sentimiento de culpa surge precisamente de manera muy particular y especial después de haber cometido errores, ¿no? Después de que ya sea uno mismo que no reconoce, sino simplemente caes en la cuenta, que no es lo mismo de reconocer, lo vamos a ver al rato, un error, y de aceptarlo, sino simplemente caes en la cuenta, o te hacen caer en la cuenta terceras personas y dicen, cometiste un error, eso que hiciste no está bien, ¿no? El dedo acusador, eso que realizaste, Cristian, no es correcto. Y la persona queda entonces inmediatamente choqueada, ¿no? Y con un complejo de culpa que muy posiblemente, como no es el primer dedo acusador que nos apunta, entonces ya tenemos ahí muchos acumulados, entonces tenemos un complejo de culpa grandísimo, ¿no? Y que lo empezamos a reflejar ya aún cuando no cometemos errores, nosotros mismos nos decimos que cometemos errores, que es algo que vimos en el primer pensamiento racional. El primer pensamiento racional, recuérdenlo, es: no soy suficientemente digno y capaz para conseguir esto, para hacer aquello, para hacer lo otro. ¿Por qué? Porque el sentimiento de culpa nos tiene aplastados, ¿no? Nos sentimos indignos, nos sentimos incapaces de poder ser o lograr algo que queremos realmente ser o que queremos lograr. Eso es el sentimiento de culpa, el complejo de culpa tan grande que nos aplasta, ¿no? Esas cosas lo platicamos pues en el primer pensamiento irracional. Entonces vamos a ver algunas cosas precisamente, nada más para decirle en este caso a Alexa que esté pendiente, porque vamos a platicar un poquito acerca de cómo manejar esta situación, ¿no? Muy bien, no sé si hay alguna cosa más allá. No, es todo lo que hasta ahorita nos han pasado. Muy bien, vamos a platicar. Este modelo, padre, gente que está ahí en casa, viene de la neurociencia. La neurociencia es relativamente nueva, ¿no? Y la neurociencia es la que se ocupa, bástanos ahorita decir, del estudio y análisis integral del sistema nervioso. Eso es lo que habla la neurociencia, ¿no? Se habla en algunos foros, ahorita se habla mucho de neurociencia, a veces hasta de manera coloquial se está hablando ya que la neurociencia dice, que la neurociencia descubre, que la neurociencia sugiere. La neurociencia es simplemente la ciencia que estudia de manera integral el sistema nervioso. Y cuando estamos hablando de un estudio integral del sistema nervioso, tenemos que incluir sin duda a nuestro aparato cognitivo. Y nuestro aparato cognitivo, como lo hemos dicho en otras ocasiones, está dignamente representado, padre, por nuestro cerebro, ¿no? Que es el órgano principal de todo el aparato cognitivo, con todos sus procesos maravillosos y fabulosos que realiza el cerebro. Bien, entonces la neurociencia nos da un modelo específico como para poder ir en contra de este pensamiento, tercer pensamiento irracional. Cometer errores o equivocarme es inaceptable, ¿sí? Entonces la neurociencia tiene una frase que de alguna manera parafrasea o recuerda a una frase muy conocida, tú lo habrás oído y mucha gente la hemos escuchado muchas veces, la de pienso, luego existo, ¿no? La frase de René Descartes, que es un racionalista, de los más conocidos, de los más famosos,
que también sus teorías han causado una gran confusión a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, la frase que utiliza la neurociencia, parafraseando, recordando a René Descartes, es: me equivoco, luego aprendo. Algo verdaderamente, aparentemente contradictorio, ¿no? Me equivoco, luego aprendo, ¿no? En otras palabras, es: me equivoco, entonces aprendo. Hay una historia de una chica que le llaman la equivocona, ¿no? No por estar bocona, sino porque se equivocaba mucho, ¿no? La boca grande. Exactamente, la equivocona. Y ella cuenta de que le extrañaba mucho que su papá, cuando ella era chica, le decía: hija, estoy muy contento porque estás aprendiendo mucho. Y ella se dio cuenta que cada vez que cometía un error, que supuestamente ella dice que era con bastante frecuencia, ella dice, cuenta misma en su historia, se acercaba a mi papá y me decía: hija, estoy muy contenta porque estás aprendiendo mucho. Hija, estoy muy contenta porque estás aprendiendo mucho. Entonces para ella eso era pues confusión, ¿no? Era confuso, porque ella se daba cuenta que sus amigas, sus amigos en la escuela, etcétera, cuando se confundían o cuando cometían errores, ¿qué es lo que hacían los papás? Los regañaban, ¿no? Les llamaban la atención, los castigaban. Y cuando ella cometía errores, su papá le decía: hija, estoy muy contento porque estás aprendiendo mucho. Y ella misma dice, después de una serie de historias interesantes, ella va diciendo que ya cuando es grande se empieza a dar cuenta que no hubo aprendizaje más importante para ella que el que pudo aprender cuando su papá, cada vez que se equivocaba o cometía algún error, le decía: hija, estoy muy contento porque estás aprendiendo mucho. Y se dio cuenta entonces que el error, la equivocación, es la base del aprendizaje. Y esto es lo que nos enseña la neurociencia en su modelo, ¿no? Su modelo, el modelo de la neurociencia, se llama recuperar los errores. Es el nombre que a este modelo neurocientífico. Recuperar errores. Y lo primero que podría, que de hecho la neurociencia dice en este modelo, es: ¿qué significa aprender en realidad? O sea, ¿qué es el aprendizaje? Algunos dirán, pues, el aprendizaje es memorizar algunas cosas, ¿no? El aprendizaje es que tu conducta cambie. El aprendizaje significativo, de hecho, es algo también muy interesante, dice que es el aprendizaje significativo, nos enseña también la psicología, que es aquel aprendizaje que modifica tu conducta. Si hay una modificación de la conducta, dice la psicología, entonces existe un aprendizaje significativo. Si tú memorizas algo, por ejemplo, pero tu conducta no se modifica, como decimos los yucatecos, solo lo dices, ¿no? Porque no hay ni un aprendizaje, o sea, solo lo dices, lo estás diciendo, pero no hay ni un cambio en tu conducta. Y la conducta, para la psicología, puede ser un pensamiento fuerte, un pensamiento que lleve a un cambio, puede ser un gesto, puede ser una conducta, un comportamiento, ¿no? Entonces, el aprendizaje significativo es aquel que modifica la conducta. Y la neurociencia nos habla de este mismo pensamiento-aprendizaje, pero desde la perspectiva de lo que ocurre y de lo que realiza el cerebro cuando aprende. Es algo muy, muy interesante. Y en la neurociencia dice: ¿qué es aprender? Crear redes sinápticas, es decir, en el cerebro se van creando como cables, ¿no? Lo primero, recuerden que hablamos cuando empezamos a conversar sobre los pensamientos irracionales, decíamos que son redes neuronales, ¿no? La fuerza del pensamiento irracional, padre, viene porque es toda una red
neuronal que ya creó el cerebro. Son estas redes sinápticas. Son redes sinápticas, la neurociencia las llama ineficaces, es decir, que no sirven, que no funcionan, pero ahí las tenemos. Y las tenemos, y tanto que el hecho, por ejemplo, cuando yo tengo en mi diálogo interno, y que es algo que hemos invitado y invitamos de nuevo que lo revises, cómo se manifiesta este pensamiento irracional en tu diálogo interno. Si en mi diálogo interno aparece de esta o de alguna manera parecida el hecho de decir cometer errores o equivocarme es inaceptable, eso, para que yo pueda decir esto, hay una red sináptica en mi cerebro, y mi cerebro crea una red, es como un cable, ¿no?, que va directo del cerebro y que va moviendo todas las cosas, desde todo lo que es y que los más de 75 músculos que movemos para poder decir una palabra, el cerebro lo crea esa red sináptica para realizar esto, y está dentro de la mente, está en el diálogo interno, y entonces lo podemos decir. Y esta red neuronal, esta red sináptica, el cerebro ya la creó, y así, como nos enseña también la neurociencia, cada pensamiento que nosotros tenemos es una red sináptica que el cerebro crea, especialmente para eso, para ese pensamiento. Y el pensamiento con todo lo que viene después, ¿no? El pensamiento, la emoción con sus tres situaciones, el sentimiento, los estados de ánimo, las decisiones, las reacciones y la conducta. O sea, es una red, imagínate la cantidad de redes sinápticas que tenemos en el cerebro. Y si nosotros tenemos en cuenta algo que también habíamos comentado, que el cerebro es capaz de producir en un día, entre dormido o despierto, 24 horas, más de 50.000 pensamientos diferentes. Entonces, cada día nuestro cerebro genera 50.000 redes sinápticas. Y en la neurociencia nos dice, ¿por qué decimos que el error es la base del aprendizaje? Porque, dice la neurociencia, cuando nosotros cometemos un error, el cerebro genera y crea una red sináptica específica del error. Y cuando nosotros, como vamos a ver en un momento, reconocemos ese error, el cerebro inmediatamente se da cuenta que esa es una red sináptica inútil, ineficaz. Y las dos acciones de lo que se llama la neuroplasticidad, que es cuando el cerebro está creando redes sinápticas, las dos formas de la neuroplasticidad, una es positiva, porque crea redes sinápticas para cada pensamiento, pero también parte de la plasticidad es que cuando el cerebro detecta y ubica una red sináptica o neuronal que no es útil, que no ha sido eficaz, la elimina. Y la única manera, fíjate bien, la única manera para que el cerebro pueda realizar lo que se llama la sinapsis negativa, ¿no?, que es eliminar redes sinápticas inútiles o ineficaces, es cuando la persona reconoce un error y entonces el cerebro lo ubica, inmediatamente esa red sináptica la ubica como ineficaz o como inútil y la desecha. Y ahorita vamos a ver los 4 pasos que la neurociencia sugiere para que nosotros podamos reconocer, para que nosotros podamos, en lugar de inhibir, podamos utilizar toda esta es un gran protocolo, ¿no?, que realiza el cerebro, o una función que tiene el cerebro, para poder entonces, por una parte, crear redes sinápticas útiles, exitosas también se llaman, y eliminar toda red sináptica ineficaz o inútil. ¿Sí? Las redes, insisto, las redes ineficaces o inútiles son los errores. Las redes útiles o exitosas son todos los pensamientos adaptativos que, como dice la misma neurociencia, cumple a base que cumpla el cerebro su función principal, que es la de la supervivencia de la persona, ¿no? Entonces vamos a ver eso. No sé si hay alguna cosa allí. Sí, fíjate,
Antonio, que nos hacen algunas preguntitas. Teresa Escamilla dice, ¿qué puede uno hacer para esos sentimientos de culpa? Cuando estamos hablando de los sentimientos de culpa, y cómo se ayuda a uno mismo. Maritza Dele, bueno, ella nos está mandando saludos desde Panamá, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Es una de las fans. Dice, feliz noche, bendecida noche para todos, al psicólogo Antonio y al Padre Cristian. Gracias. Saludos, Maritza, hasta Panamá. Y hay una persona más que nos pregunta, y cuando la persona se resiste al error y con ello al aprendizaje y no quiere salir de su zona de confort, ¿cómo ayudarla? Es una pregunta. ¿Cómo ayudar? ¿Cómo ayudarla a la persona? Que no quiere salir. Ajá, exactamente, que no quiere salir de su... Te voy a repetir la pregunta. Sí. Y cuando la persona se resiste al error y con ello al aprendizaje y no quiere salir de su zona de confort, ¿cómo ayudarla a la persona? Es una situación muy complicada porque, sabemos de hecho que el primer elemento o la primera condición, podemos llamarle incluso, para poder ayudar a una persona, es que la persona quiera ser ayudada, ¿no? Fíjate que ahorita lo que tú acabas de decir, recuerdo como en el aspecto espiritual se habla de las potencias del alma, memoria, entendimiento y voluntad. Importantísimo es la voluntad para que la persona pueda salir de una situación de pecado, de una situación de error, de una situación, y coincide con lo que tú acabas de decir. Es correcto, y hay categorías evangélicas, los pasos del Evangelio, que Jesús mismo nos dice cuando va a curar a alguien, ¿no? Que le dice, hijo de David, puedes curarme si quieres, ¿no? Y Jesús le pregunta, ¿quieres que te cure? Es una pregunta así aparentemente muy suelta, pero que es fundamental, porque la primera condición para que una persona pueda ser ayudada es que quiera ser ayudada. Cuando a mí frecuentemente hay gente que me llama por teléfono y me dice, oiga, fíjese que mi esposo, fíjese que mi hijo, fíjese que fulanito está pasando momentos muy duros, muy difíciles, ¿podría usted hablar con ella o con él? Digo, con mucho gusto, siempre y cuando la persona quiera hablar conmigo, ¿no? De hecho, lo primero que yo les digo cuando una persona le están sugiriendo, le están diciendo que está con algún tipo de problema, yo le digo claramente, dele mi teléfono, dele mi nombre y dígale que se comunique conmigo. Qué interesante, cuando también uno va a dialogar ya en dirección espiritual, o que la persona, inclusive hay mamás que dicen, quiero que hables conmigo, sí, o quiero que hables con mi esposo. Lo que primero les dice a uno es eso, pero él quiere realmente platicar, conversar con uno, o sea, ser parte de ese punto. No que la otra persona quiera, sino que en sí Es correcto, claro. Es correcto. Sí. Y que quiera no significa que vaya nada más, sino que quiera, porque hay gente que va y no quiere, ¿no? Sí. A mí me tocó el caso extremo, ¿no? Un día yo en el consultorio se sentó una persona, ¿sí?, de 43 años, y una de las primeras preguntas, después de platicar un ratito, ¿no?, para romper el hielo, como se dice, crear el rapport, le pregunto, bueno, ¿qué es lo que te trae aquí? Me dice, bueno, pues en realidad mi esposa me dijo que yo venga. Y yo le dije, bueno, pues ¿sabes qué? Agarra tus cosas y por donde viniste, ahí te puedes retirar otra vez. Cuando tú quieras venir, entonces vienes. No, pero eso no es que cuando quieras venir, entonces la pregunta que te fue muy directa, tu respuesta fue muy directa también, entonces vas a perder tu tiempo tú, voy a perder mi tiempo yo, entonces... Evidentemente después la esposa me llamó y me reclamó que porque le dije, que porque no sé qué, que no sé cuánto, no iba a servir de nada, claro, sí. Absolutamente de nada. Entonces el punto es de que la primera condición es que la persona quiera ayudar. Y esto es algo dentro de la misma cercanía tal vez que hay con las personas que nos está preguntando esto, con la persona que quiere la persona ayudar a la persona, pues sería cuestión de platicar, decirme realmente si necesitas ayuda, si quieres ayuda, de alguna forma, ir dialogando, platicando, como para ir entresacando de alguna forma, si la persona tiene al menos alguna luz, ¿no?, que digas, aquí hay una cierta expresión de que quiere ser ayudada, ¿no? Porque también es cierto, tanto tú como director espiritual o profesor, o tu
su servidor, hemos visto muchas veces que la gente quiere ser ayudada, pero no sabe a veces cómo pedir ayuda, ¿no? Entonces, esto es cierto, esto es real. Pero de cualquier manera, sin duda, la primera condición es que quiera ser ayudada. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque recuerdo que en la estructura de la pregunta dice, no reconoce el error, ¿no? Entonces, eso es lo primero que hay que ver y eso es lo que vamos a ver precisamente en este modelo de recuperar, ¿no? Lo que son los errores para el aprendizaje. ¿Hay alguna otra cosa ahí, padre? Bueno, nuevamente Alexa solamente expresa, wow, excelente explicación, lo que tú decías, racionalizar es lo que ayuda en mi caso. Gracias, dice Alexa. Muy bien, qué bueno. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La neurociencia nos dice que el cerebro tiene un protocolo, ¿no? Tiene lo que es un mecanismo, podemos llamarle también, que se llama la plasticidad. La plasticidad, entonces, en el aspecto positivo, es cuando el cerebro crea toda una red sináptica para un pensamiento específico que considera de entrada eficaz, es decir, adaptativo, que es útil para la supervivencia de la persona o para lo que logra, para lo que busca lograr la persona. Y la plasticidad negativa, que es cuando el cerebro, cuando detecta una red sináptica inútil o ineficaz, la elimina, la destruye, por decirlo de alguna manera. ¿Qué hacer entonces para activar este protocolo o este mecanismo de la neuroplasticidad? Nos dice el mismo método de la neurociencia, 4 pasos, ¿no? Que la neurociencia le llama con las 4 R's. Los clásicos que a fin de cuentas este tipo de 4 R's, etcétera, o 3 A's o lo que fuera, son como métodos para poder grabarlos, ¿no? Sí, las cosas de alguna manera más rápida, más eficaz, precisamente. Bien, ¿cuál es la primera R entonces de esta metodología de la neuroplasticidad, de la neurociencia? Es reconocer que lo que he hecho no es eficaz, que no funciona. ¿Sí? Eso es lo primero que hay que hacer. Lo primero que hay que hacer para que nuestro cerebro active entonces este protocolo, este mecanismo de neuroplasticidad, es que reconozcas que lo que hiciste, cualquier cosa, cualquier acción, que lo que hiciste no es eficaz, no funcionó, ¿no? Para lo que realmente tú querías hacer. Algunos podrían decir, bueno, es que yo realmente, eso es lo que yo quería hacer, bueno, entonces es otra cosa, ¿no? Pero cuando estamos hablando de reconocer algo, vamos a llamarle errores, cuando yo cometí un error, tengo que darme cuenta que ese error, cuál es la forma en que lo ve la neurociencia, eso que hice no fue eficaz para lograr lo que yo a fin de cuentas estoy buscando, ¿no? O sea, eso lo dice la primera, reconocer. De otra manera, reconocer tu error, ¿no? Pero ¿cuál es la forma? La neurociencia nos da una forma diferente de ver los errores. ¿Cuál es esa forma que nos está proponiendo la neurociencia? Lo que hice no fue eficaz para lo que yo quería hacer. Que me parece que las palabras, acuérdate que hay una función que tiene el lenguaje que es maravillosa, que es la función performativa del lenguaje. Es decir, el lenguaje va formando lo que tenemos en la mente y va formando también lo que vamos haciendo, nuestro comportamiento. Entonces, en ese sentido, no sería lo mismo, ¿no? Y eso hay que analizarlo. El hecho de decir, cometí un error, pues me equivoqué, ¿está mal? No está mal, es bueno decir eso. Pero la neurociencia nos dice, es más eficaz, ¿no? Es más saludable que cuando tú, en la primera R, que es reconocer un error, que tú digas, lo que realicé o lo que hice no fue eficaz para lo que yo quería lograr. Tiene un sentido diferente. La perspectiva, pues, es diferente. Eso es algo, la primera R. La segunda R, la de responsabilizarte. ¿Sí? La de responsabilizarte
lo primero que nos dice la neurociencia es: no tiene que haber ningún asomo siquiera, ni pensamiento ligado con la culpa. La responsabilidad es una cosa y la culpa es otra cosa. Y eso es algo que todos sabemos. Una persona responsable, ¿hacia dónde se dirige? A buscar una solución, a reconocer, primera R, y buscar una solución. El que se siente culpable, ¿qué es lo que sigue? Castigo. Soy culpable, merezco ser castigado, ¿no? Que es la misma dinámica que nos habla de Dostoyevski en su novela de Crimen y Castigo. O sea, a un crimen corresponde un castigo, a un error corresponde un castigo, ¿sí? Entonces, la responsabilidad tiene una dinámica completamente diferente. La responsabilidad lo que te empuja no a esperar el castigo, sino a buscar una solución. O sea, me responsabilizo, busco una solución, ¿no? Que eso es algo verdaderamente diferente, ¿no? Bien, y esa es la segunda R, la responsabilizarte, reconocer que tú eres el responsable. La tercera R es reconciliarte, que a fin de cuentas de ahí toma el nombre de este método de reconciliarse, ¿no? De retomar el error. Reconciliarte, es decir, no es más que reconocer públicamente incluso que lo que hiciste no fue eficaz para lo que estás buscando. Reconocerlo públicamente es importante. Dice la neurociencia, la persona tiene que reconocer públicamente, ¿no? Que lo que hizo no fue eficaz. No fue lo que realmente lo va a llevar a conseguir lo que está buscando él, el grupo, la familia, lo que sea, ¿no? No es la pareja, los hermanos, los amigos, el grupo, el equipo. Lo que hice no me llevó a eso, lo reconozco. Y buscar entonces reconciliarse, o sea, entrar de nuevo en relación con. Esto es lo que la neurociencia dice. Eso es muy importante. Y es muy interesante ver que todos estos pasos, tanto desde el primer paso de reconocer, responsabilizarte, como ahora reconciliarte, el cerebro reconoce estas acciones que está haciendo la persona. Las reconoce. Le son familiares. ¿Sí? Entonces, lo que es reconciliarse con el error. Es decir, reconozco que lo que hice no fue eficaz. Y la cuarta R es de resolver. La persona dice, voy a resolver esto. Cuando la persona dice, voy a buscar soluciones, voy a resolver esto, la neurociencia dice, se ha ubicado, ¿no? Y eso es algo interesante, pues, con todos los avances incluso de la tecnología. Dice, el cerebro reconoce esa palabra de resolver y entonces activa el cerebro el protocolo o el mecanismo de la neuroplasticidad. Tanto, primero la negativa, que esto ubica, que ese error que tú ya reconociste, es lo que permite al cerebro reconocer esa red sináptica inútil o ineficaz. Dice, esto es, o sea, el hecho que la persona dice, esto que hice no es eficaz, lo que fuera, ¿no? Esa decisión que tomé, el ir y decir tal cosa, no resultó eficaz para lo que estamos buscando. El cerebro inmediatamente reconoce que esa red sináptica que se creó para ir y decir tal cosa es ineficaz y la inactiva o la desaparece. ¿Qué significa esto? Que si la persona no reconoce ese error, no le estás dando la oportunidad a tu cerebro de poder activar ese mecanismo de neuroplasticidad. Así funciona realmente. Y después entonces realiza la neuroplasticidad positiva, que es la de crear una nueva red sináptica que resulte útil, que sin duda el cerebro va a tomar los datos de lo que fue inútil de esta que la desechó para no repetir de nuevo en esta nueva red sináptica lo mismo que se hizo en la anterior. ¿Sí me explico? Cuando no reconocemos eso, cuando no reconocemos que ir a tal lugar y hablar con tal persona y decirle tal cosa
fue ineficaz para lo que estaba yo esperando, es decir, fue un error, no fue eficaz para lo que estaba yo consiguiendo, el no reconocer eso va a impedir que nuestro cerebro, o que mi cerebro, pueda ubicar esa red sináptica creada para esa función específica como inútil. ¿Y qué va a hacer? La va a volver a repetir de nuevo, en lugar de desecharla y no repetir ese error y crear una nueva que sea eficaz. ¿Sí me explico? Entonces, esto es lo que ocurre. ¿Qué es lo que ocurre entonces cuando dicen es que cometemos? Hay un dicho coloquial que dice: el ser humano es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. ¿Por qué pasa esto? Porque no reconocemos. Ni reconocemos, ni nos responsabilizamos, ni reconciliamos con el error, y por tanto no podemos llegar al último paso, que es buscar la solución o resolver. Y por lo tanto, en lugar de promover y de activar que nuestro cerebro active el protocolo, el mecanismo de la neuroplasticidad, tanto positiva como negativa, lo que hacemos es inhibir la neuroplasticidad. Y entonces estamos cayendo 1, 2, 3 y 20 veces en el mismo error. En el mismo error. Eso es cuando ya de alguna manera caemos en un estado permanente de equivocaciones y de errores, ¿no? Porque no reconocemos, no reconocemos, no responsabilizamos, no reconciliamos, y por lo tanto no podemos activar. El cerebro no activa ese mecanismo de crear redes sinápticas a partir de esta que ya la ubico como que cuando se reconoce, se responsabiliza y se reconcilia, dice al cerebro: esto no sirve, lo desecho, creo uno nuevo y no repite lo que está aquí. Esto que está aquí no lo repito, esto es nuevo, totalmente diferente. Es interesante realmente. Esto es lo que nos hace de alguna manera entonces salir de esa situación. Y definitivamente cuando nosotros reconocemos, nos responsabilizamos, nos reconciliamos con el error y buscamos la cuarta R, que es resolver, entonces lo que va a venir después es totalmente diferente. Si en esta red sináptica que ya la reconocí, que ya me la responsabilicé, que ya me reconcilié y ahora voy a resolver, todo lo que había con esto lo desecha el cerebro. ¿Qué había aquí? Había miedo, tal vez, había ansiedad, había temor, ¿no? Todo eso lo desecha. Y en esta nueva red va a tener en cuenta que todo esto que está aquí no funciona, es inútil, es ineficaz. Entonces, esto desaparece y crea una nueva red sináptica sin miedo, sin angustia, sin temores, y podríamos decirlo en positivo, con confianza, con seguridad, ¿no? Con entusiasmo, con motivación, en esta nueva red sináptica, que la otra ya está totalmente desechada. Y esto lo hace el cerebro todo el tiempo que nosotros utilicemos estas 4 R's, que es para activar el protocolo o el mecanismo de neuroplasticidad. Es algo verdaderamente interesante. ¿Qué piensas de esto, Pablo? Pues muy interesante lo que tú nos acabas de exponer, y no cabe duda que pues conforme se avanza en los estudios se va descubriendo muchas veces cómo el ser humano pues es un ser tan complejo pero tan interesante en su actuar, ¿no? Y fíjate, doctor, ahorita que tú exponías esto, venía a mi mente como pareciera que esas 4 R's se ven reflejadas cuando uno se acerca, bueno, así lo percibí yo, ¿verdad? Al sacramento de la reconciliación, porque de hecho tú mencionaste la palabra reconciliación. Es una de la tercera R. Sí, correcto. la primera que tú dijiste reconocer, dijiste responsabilidad, reconciliarse, y la tercera la cuarta resolver. La cuarta resolver. Yo un poquito pensaba precisamente el dinamismo del sacramento de la reconciliación o la confesión. Precisamente pareciera que lleva ese el mismo, dinamismo, ciertamente. porque al fin de cuentas el último es cuando el sacerdote te pone una penitencia, que no basta con que reces un Padre Nuestro, no, sino que más bien hagas una acción que te lleve
a que tú puedas restaurar es correcto. lo que causaste o ocasionaste. Es correcto. Entonces, muy interesante lo que tú nos acabas de decir, Es y un poquito lo relacionaba con eso. Es cierto, es lo que decíamos al principio, Padre. O sea, la psicología explica muchas cosas que tenemos en procesos, por ejemplo, de la fe. O sea, todo lo que es el sacramento de la confesión tiene toda una mecánica y tiene toda una dinámica, que podríamos de alguna manera darnos cuenta que es muy parecida. ¿Por qué? Porque está respondiendo a algo natural. O sea, el sacramento de la reconciliación y lo que es incluso el llegar a la conversión en un momento dado no puede ir en contra de la mente del ser humano. O sea, al contrario, ¿sí? Nosotros sabemos, y es una creencia, un dogma de fe, que Jesús es hombre verdadero. Entonces la psicología de Jesús es nuestra psicología, definitivamente de una manera mucho más saludable, mucho más sana, ¿no? Así es. O sea, la psicología de Jesús es completamente sana. O sea, si hay alguien, podemos decir, que tiene salud mental, es Él. Si hay alguien que sabe manejar los pensamientos irracionales, es Él, ¿no? Por ejemplo, en ese momento trágico, difícil, extremo, ¿no? Que está en el huerto de los olivos, ¿no? Cuando está en la oración de Getsemaní, ahí se expresa la humanidad de Jesús, tambaleante en algún momento, pero después dice no. O sea, sabe cómo, sabe en el momento exacto de decir esto es así. Eso es realmente este mismo proceso, es reconocer, responsabilizarse, reconciliarse y resolverlo. Es exactamente eso. O sea, y podemos decir sin ninguna duda que en el cerebro de Jesús en ese momento, Él lo que hizo fue activar este protocolo, este mecanismo de neuroplasticidad para destruir todas las redes sinápticas que habían estado creadas con el miedo, con el dolor, con el sufrimiento, con el tema del rechazo, ¿no? Cuando Jesús dice, yo no quiero esto, ¿no? Lo dijo en todas sus letras, no quiero esto, pero no se haga como yo quiero, haga lo que tú quieres. O sea, todo esto ocurre en el cerebro de Jesús, ocurrió todo ese proceso de neuroplasticidad, se dio sin ninguna duda, ¿no? Y Él sabe y lo sabía perfectamente bien. Entonces, es algo sumamente interesante. ¿Por qué? Porque es la forma, ¿no? La forma de alguna manera, aunque no es, lo decimos con cierta facilidad, ¿no? Y rapidez, pero este es un proceso, ¿no? De cambio, es un proceso de reestructuración, que es lo que decíamos hace un momento, que es no basta con remitir síntomas, no basta con que yo me sienta un poquito más tranquilo, menos angustiado, tengo que reestructurar el pensamiento y la conducta, o la conducta y el pensamiento. Y esta es una metodología que nos ayuda, o nos puede ayudar, puede ser útil o eficaz para este proceso. Claro. Antonio, nos han mandado algunos mensajitos. Maritza dice: todos los seres humanos nos equivocamos, de estos errores aprender o reparar con nuestros buenos actos y a pedir perdón. Bueno, es una expresión que ella hace. Alexa dice: pero esa no repetición, ¿hablamos del error o hablamos de los pensamientos obsesivos que nos están llevando a caer en el vacío de la ansiedad? Pregunta Alexa. A ver, ¿me lo puedes repetir, por favor? Sí, dice Alexa: pero esa no repetición, ¿hablamos del error o hablamos de los pensamientos obsesivos que están llevando a caer en el vacío de la ansiedad? Correcto. Hay que recordar que el hecho de, literalmente, como lo decimos, de liberarnos de la angustia, de la ansiedad, ¿no? Es un proceso. No existe nada que en un momento dado, algo así como, por ejemplo, como el dolor de cabeza. Hay mucha gente que, de hecho, me llama por teléfono o va al consultorio y me dice: es que quiero resolver esta situación, ¿no? Como si hubiera una pastilla para quitar el dolor de cabeza. Hay una pastilla para quitar ese dolor emocional o esa angustia o esa ansiedad. Es un proceso. Sin duda, cuando entramos en este proceso y utilizamos esta metodología neurocientífica de las 4 R's, esto es algo que con un proceso, ¿sí? El cerebro
va a utilizar estas nuevas redes sinápticas que van a estar libres de temores, de ansiedades, de angustias, etc. ¿no? Y como dijimos, van a estar cargadas de seguridad personal, de autoconfianza, de motivación, de entusiasmo, etc. Desecha la otra, y al desechar la otra se desecha con todo, ¿sí? Porque ¿qué es lo que produce la ansiedad? Lo que produce la ansiedad o la angustia es precisamente una red, vamos a utilizar los mismos términos neurocientíficos, una red sináptica inútil, ineficaz, que no me sirve para lograr lo que quiero lograr. Y si yo lo que quiero lograr, vamos a decirlo directamente, es tener un buen sentido de bienestar y sentirme bien, y esto no fue útil para eso, lo voy a desechar, el cerebro lo va a desechar, ¿no? Pero después de este proceso, ¿qué es lo que ocurre cuando las personas continúan con esta actitud, ¿no? Y vamos a llamarle estas emociones, son emociones y sentimientos de ansiedad o de angustia, que este proceso no lo han realizado adecuadamente, o no han reconocido, o no se han responsabilizado, o no se han reconciliado y no han resuelto? Algo ahí, algo aquí está fallando, algo en este proceso está fallando. Por eso el cerebro no desecha esta red sináptica, porque de alguna manera o no se ha reconocido como inútil o ineficaz, o no se ha responsabilizado la persona, o no se ha reconciliado con el error, o no ha entrado para la resolución para activar ese proceso, este protocolo. ¿Sí me explico? Si todavía se continúa con un sentimiento, una emoción de ansiedad o de angustia, es porque este proceso no se ha realizado adecuadamente. Y no se ha realizado adecuadamente porque el cerebro, aunque no es, digámoslo así, no es autónomo totalmente, que este es uno de los grandes misterios todavía que ni la neurociencia ni ninguna otra ciencia ha podido clarificar realmente. ¿Dónde está, por ejemplo, Cristian, que es el que decide qué hacer o qué no hacer? ¿En dónde? ¿En qué espacio del cerebro se da eso? No se sabe. En el frente, que es la parte racional, toda esta parte frontal de nuestro cerebro. ¿Pero dónde? ¿Dónde está la persona que en un momento dado, por ejemplo, se dio cuenta para reconocer y que diga, sí quiero, sí lo reconozco, sí me responsabilizo, sí me reconcilio, sí resuelvo? ¿En qué parte? No se puede ver. Es esa parte, esto fisiológicamente lo que es la parte anatómica del cerebro, en las partes y las partes fisiológicas, las partes estructurales del cerebro, se pueden ubicar con mucha precisión, ¿no? Con toda la parte frontal del cerebro, ahí está la parte racional del ser humano. En todo lo que es el sistema límbico más abajo, está toda la parte emocional, y hay una interacción perfecta entre uno y otro. Pero ¿quién es el auriga, ¿no? Como se decía, ¿quién es el que tiene las riendas? Tú tienes las riendas, pero ¿en qué momento, en qué situación, en qué espacio? Es algo verdaderamente misterioso. Entonces, cuando continúa la persona con sentimientos de angustia o de ansiedad, es porque el auriga, el que dirige, el que tiene las riendas, debería tener las riendas en sus manos, no ha decidido del todo ni reconocer, ni responsabilizarse, ni reconciliarse con ese error, y tampoco resolver. Sí, es doctor. Ahorita yo pensaba cómo eso mismo se aplica para situaciones también muy complejas, ¿no? Por ejemplo, cuando se padece un vicio, el alcoholismo, por ejemplo. Es correcto. Que es una situación también muy lamentable, donde cuando la persona dice, es que no puedo dejar este vicio, creo que tendría que ayudarse de un proceso parecido para poder, claro que también a lo mejor implica más pues, las situaciones, ¿no? Pero ayudaría mucho, porque llama la atención, por ejemplo, cuando una persona está en una situación de alcoholismo
y que a veces dicen, es que yo ya lo dejé. Creo que en su persona se dio de una manera, a lo mejor, ese proceso que logró darse cuenta, logró ese momento en el cual aquel error que sabía, con el cual se estaba dañando y dañando a otros, entonces pues pudo cambiar o lograr, ¿verdad?, aquello en lo cual se encontraba. Es correcto, es cierto. Totalmente, así es. Muy bien, pues vamos a concluir. Cómo no, sí, ya creo que ya nos pasamos. primero agradecerte nuevamente. De nada, padre, mucho gusto. Por tu gran aportación, ¿verdad? Y agradecerte porque pues tan importante es que hablemos de estos temas, ¿verdad? Para seguir caminando en nuestra vida. Agradecerle, y también quiero preguntarte antes, en la comunidad, la gente, ¿en dónde puede encontrarte? Si tuviese alguna pregunta. Claro. Pues me pueden encontrar en mi WhatsApp. Ya creo que ya se tecleó allá mi número de celular, ya tengo el WhatsApp. Hay mucha gente, gracias por la confianza, porque mucha gente me escribe, me pregunta cosas, etcétera. Y ahí me pueden localizar en el WhatsApp. Y también en Facebook, Antonio Alonso, o Antonio Alonso Psicólogo, en la página de CREAS. Pero de manera especial en el WhatsApp me parece que es la manera más directa, que de hecho es la que donde más he recibido preguntas, algún tipo de cosas. Y también si alguna persona necesita algún tipo de intervención ya más ordenada, más sistemática, ¿no?, con mucho gusto podemos establecer pues algunas fechas para las terapias. Ahorita el consultorio lo tengo ahí en el CIMNA, en el Centro Comunitario del CIMNA, que debes de conocer. Ahí está el consultorio cuando son presenciales, pero ahorita está cerrado todavía porque no hay grupos ni nada todavía, pero está funcionando y funcionando muy bien las terapias en línea a través de internet. Utilizo a veces la videollamada de WhatsApp, pero de manera especial el Google Meet es muy bueno, ha funcionado, y todos los pacientes que estoy atendiendo ahorita los estoy atendiendo a través de esto. Y pues si alguien necesita y siente que tener alguna intervención ya más específica y más sistemática, con gusto pueden contactarme y ya nos ponemos de acuerdo. Muy bien, pues gracias por también de nada, esta información. De nada, padre, mucho gusto. Antes de hacer nuestra oración final, pues recordarles que el día de mañana tendremos la celebración de la Santa Misa a las 8 de la mañana, y por la tarde tenemos también la celebración de la Santa Misa a las 7 de la tarde, y posteriormente la hora santa, como cada jueves, donde rezamos por los sacerdotes, rezamos por la santificación de los célibes, de los matrimonios, ¿verdad? Entonces, los esperamos con el favor de Dios el día de mañana. Vamos a concluir con una oración. Nos encomendamos a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José Sánchez del Río, ruega por nosotros. Que pasen todos.